Listo. Entonces, iniciamos esta sesión haciendo este comparativo del análisis de sus respuestas con la guía inicial y final y desde la perspectiva del contenido como lo vimos en la sesión anterior. Entonces, en la guía de inicio, la primera pregunta es si se propone alguna exploración o se presenta alguna introducción al tema. Para la guía inicial, el 56% de sus respuestas pues dijeron no, no hay una introducción, no hay una solicitud de exploración de alguna manera para los estudiantes y en la guía que tienen actualmente o en la guía que tiene más reciente, pues se nota un cambio importante que pues es la mitad de esa primera respuesta prácticamente. Entonces, en esta segunda parte ya solamente el 28% de ustedes no ve que en su guía presente algún tipo de exploración o de introducción al tema. Entonces, pues aquí hay una diferencia importante con respecto a esta parte puntualmente. Eh, Esto que puede explicar un poco tal vez esa necesidad que se tuvo para poder llegar de una forma diferente a los estudiantes para poder brindarles un poco más de información y que pudieran abordar de una forma diferente también la guía. Para la segunda cuestión, de recuerdo, fueron 8 aspectos los que revisamos para las dos guías. Para la segunda cuestión, la pregunta era, ¿la guía de inicio presenta algún tipo de explicación conceptual? Entonces, en la primera guía, la mayoría de ustedes, pues un 64%, dijo que sí, presentaban algún tipo de explicación conceptual. Y en la guía más reciente, ya el 72% de ustedes manifiesta que ha tenido, pues que ha incorporado esto en sus guías. Entonces, nuevamente, una posible explicación es esa, que necesitan definitivamente los estudiantes un poco más de información para poder abordar el trabajo que ustedes proponen. La tercera cuestión, en la guía de inicio se presentan o explican los procedimientos que los estudiantes deben usar y aquí pues el énfasis obviamente está en la explicación del procedimiento, específicamente en lo que como profesores les estamos solicitando a los estudiantes que hagan. Y vemos también acá un cambio importante. En la primera guía un 72% de sus respuestas dijo que sí, que presentan explicaciones de esos procedimientos y en la guía más reciente ya había un aumento de hasta el 80% de ustedes, entonces ya están incorporando este tipo de cuestiones. Para la siguiente cuestión, entonces se presentan ejemplos de solución de ejercicios o problemas de guía en la guía de inicio. Entonces, si hay ejemplos de eso que ustedes quieren que los estudiantes pues resuelvan, que aborden y que resuelvan. El 56% de ustedes dijo que sí, que presentaba ejemplos de estas soluciones y aquí nuevamente hay un cambio importante porque ya el 76% de ustedes en las guías más recientes pues están trabajando muchos más ejemplos o por lo menos los están teniendo en cuenta. Más que muchos, los están teniendo en cuenta. Acá lo que preguntábamos era pues una percepción, lo que ustedes pudieran interpretar de sus guías, qué porcentaje de la guía de inicio se dedica a procedimientos, todo lo que tenga que ver con cuestiones procedimentales. Pues aquí la distribución, pues digamos, fue más variada, obviamente, porque tenía muchas más opciones, pero vemos que entre un 60 y un 80% se ubica la mayoría de ustedes, un 32%. El resto, entre un 81 y un 90%, también encontramos pues aquí con estas respuestas que sí dedican un poco a los procedimientos. Ya vemos esto como es coherente un poco con las respuestas de las siguientes preguntas y nos pasamos a la guía actual, la guía reciente y estas mismas proporciones, pues entonces si vemos entre el 60 y 80% hay una reducción, ya no hay tantos procedimientos, y si vemos un poco entre el 80, 81 y 99%, pues también hay una reducción en el porcentaje. Aquí entre ya la guía actual tiene digamos, la concentración en sus respuestas está entre ese 40 y 60% de esos procedimientos que están pidiendo. Entonces vamos a ver luego con esta pregunta con la siguiente, ¿qué pensamientos matemáticos aborda la guía de inicio? Aquí pues hay algo muy interesante. Esto puede servir también para reflexionar un poco sobre lo que estamos planificando, lo que ustedes están planificando para trabajar con los estudiantes. Entonces vemos acá que para la mayoría de ustedes pues están centrando en el pensamiento numérico,
En los dos casos están muy parecidos, tanto la guía de inicio como la guía actual. Entonces, el centro es pensamiento numérico, seguido por la forma o pensamiento geométrico, y vemos como la variación pues es menos de la mitad, digamos, de ese porcentaje de sus respuestas, y cuestiones que tengan que ver con el azar, pues son muy poquitos. Entonces, en términos de esas cuestiones que tenemos en cuenta en términos de pensamientos matemáticos a la hora de trabajar con los estudiantes, vemos lo que en general se ve en las planificaciones pues de matemáticas de la mayoría de las instituciones. Y es que lo relacionado con el azar, pues se trabaja muy poco, no se relaciona con otro tipo de pensamientos o no se relaciona con más tareas, y entonces siempre se deja un poquito relegado. Pero lo numérico también, pues aquí se pone de manifiesto también que nos centramos, o la mayoría se centra mucho en las cuestiones numéricas. Y para hablar de sistemas de representación, pues obviamente aquí hay una coherencia, y es pues el sistema de representación numérico es el que más está presente en las guías, el que ustedes tienen un poco más, hacen un poco más de énfasis. Lo simbólico y lo gráfico en la guía inicial o la guía de inicio en sus respuestas, pues se maneja en las mismas proporciones, pero mucho menos lo geométrico, lo manipulativo, obviamente, pues la cantidad de actividad que se puede realizar con estudiantes en un salón de clases diferente a la posibilidad que tenemos en esta situación de confinamiento. Sin embargo, pues en la sesión de hoy y en la sesión de mañana, pues la idea es poder ver qué tanto de estas cuestiones manipulativas o estas cuestiones que en principio son complicadas de abordar, tal vez podríamos abordarlas o pensar en cómo abordarlas de otra manera. Lo ejecutable, eh, pues aquí hay algo un poco como, digamos, contradictorio en términos de la interpretación que uno le puede dar a la situación, y es que lo ejecutable, en términos de esas aplicaciones, lo que uno puede descargar como programas en un computador o en una tableta, o hay algunas aplicaciones en Internet, cuestiones que funcionan de esa manera. Pues en la guía de inicio no las contemplaron tanto, pero en la guía actual, fíjense que el porcentaje es el mismo. O sea, no hubo como un cambio que uno esperaría pensando en las posibilidades o en las necesidades o en la situación casi obligada que sería trabajar un poco más con los estudiantes a distancia usando algún tipo de ejecutable, algún tipo de plataforma, algún tipo de aplicación diferente. Obviamente, esto tiene que ir en línea con las características de los estudiantes y pues con las condiciones que tienen. Pero digamos que en términos de lo que uno podría pensar, cuestiones, sistemas de representación ejecutables podrían verse un poco más en la guía actual. Pero, repito, esto obviamente obedece a situaciones o condiciones específicas de estudiantes y pues obviamente de profesores. Entonces, este es como el panorama. Fíjense que en estas dos últimas cuestiones, pues lo simbólico y lo numérico eh, se mantienen de alguna manera, tanto en la guía de inicio como en la guía actual. Lo gráfico tiene un incremento según sus respuestas para la guía actual, pero lo geométrico manipulativo ejecutable pues tienden a mantenerse un poquito relegados. Hay otro que marcan aquí como sistemas de representación. Seguramente en algún momento nos podrán, al final de la sesión, vamos a charlar un poco de lo que ha sido o lo que fue la sesión, perdón, de hoy, y un poco tomaremos entonces esto como retomar la charla sobre las preguntas. Sobre el porcentaje de tareas de la guía de inicio que corresponde a contextos no matemáticos. Aquí se mantiene de alguna manera los porcentajes, tanto en la guía inicial como en la guía actual, entre el 1 y 20%. Las proporciones son iguales en las dos guías. Por ejemplo, el porcentaje entre el 60 y el 80%, hay una disminución entre lo que fue la primera guía y lo que fue la segunda guía. Perdón, yo debería estar indicando esto acá. Entonces, es entre el 60 y el 80% que corresponden a contextos no matemáticos, pero hay un incremento para la guía actual. Entonces ya tenemos un 20%. Y lo que sería como un término medio entre el 41 y el 60% en la guía inicial,
pues fue un porcentaje más pequeño que lo que es en la actualidad, que es un 16%. Esto viene siendo más o menos como 4%, 3% de la guía inicial y pasa a ser de un 16%. Obviamente esto es una percepción, ¿de acuerdo? Esto es la manera como ustedes están interpretando lo que eh, plantearon en sus guías, en sus propias guías, pero pues nos parece un ejercicio importante porque a partir de esto y con lo que vamos a ver en las sesiones que siguen, pues de pronto van a poder pensar de una forma diferente en cómo organizar la guía y tratar de equilibrar un poco el trabajo que tienen con los estudiantes en términos de esos contextos matemáticos o no matemáticos. Y para quienes respondieron a la pregunta anterior, alguna valoración diferente del 0%, entonces, ¿qué porcentaje de esas tareas son cercanas a la cotidianidad de los estudiantes? Pues según sus respuestas, aquí en la guía inicial, pues tenemos en esta primera parte entre el 1 y un 20%, entonces más o menos un 20% de esas tareas son cercanas a esa cotidianidad de los estudiantes, pero aquí hay una reducción, entonces casi la mitad se reduce en la proporción entre ese 1 y 20% que son cotidianas. Obviamente la idea acá es que pues logremos ojalá en un ideal plantear muchas tareas que sean de un contexto muy cercano al estudiante, porque esa cercanía le va a dar confianza al estudiante, vamos a hablar un poco sobre eso hoy, y le va a permitir pues abordar las tareas de una manera diferente. Y seguramente al abordarlas de una forma diferente, al sentir un poco más de confianza, pues los resultados también serían diferentes. Y en esa medida, pues la planificación o la organización que tengamos para nuestras guías futuras, pues podría cambiar, podríamos sacar un poco más de provecho. Aquí el porcentaje que también cambia, pues es entre el 20 y 40% de esas tareas. También hay un aumento importante en la guía actual, lo mismo que el porcentaje entre 40 y 60%, más o menos la mitad de esas tareas que corresponden a la cotidianidad, pues aquí hay un aumento también en esa percepción que ustedes tienen y aumenta un 23.8%. Repito, esto simplemente es para que nos hagamos como una idea de cómo estamos trabajando, me incluyo, cómo estamos trabajando en estas planificaciones, cómo eh, vemos, la idea es que veamos cómo los otros colegas están abordando también estas cuestiones, cómo las guías, más o menos hacernos una idea de cómo puede ser esa guía, ¿de acuerdo? Más adelante, como les contaba ayer, con todo el trabajo que eh, Valeria está haciendo con la codificación de las guías de los profesores que nos han facilitado su trabajo, pues vamos a poder informar un poco mejor, pues vamos a tener obviamente más respuestas, entonces vamos a poder contarles un poco qué tanto están trabajando ustedes ya con este ejercicio que estamos haciendo ahora, qué tanto están trabajando en la misma línea que sus colegas, qué tantas modificaciones pueden llegar a tener la guía inicial con esta guía más, digamos, la más reciente o la guía actual, si se han tenido cambios importantes y sobre todo si esos cambios importantes pues han sucedido en cuestiones clave de la planificación. Cuestiones como los pensamientos a los que queremos aportar, cuestiones como los contextos, si son matemáticos o no, tareas más cercanas a los estudiantes, si trabajamos más procedimientos, si nos metemos más con cuestiones formales de las matemáticas o por el contrario, si lo que queremos es buscar la posibilidad de tareas que tengan que ver un poco más con cuestiones de aplicación y repito, con tareas más cercanas a los estudiantes. Bueno, este es un panorama pues muy general con sus respuestas, pero pues creemos que es un ejercicio interesante en la medida, repito, en que podamos hacer ese tipo de comparaciones. Bueno, y pasamos ahora allá al inicio de esta segunda sesión. No sé, perdóname Andrés, no sé si quieras agregar algo a la interpretación que yo hice aquí rápidamente. No, Carlos, solamente pues agregar de que esto es una caracterización de lo que es el trabajo de los profesores. En ningún momento se está buscando que estén bien o mal, como tú lo has dicho, sino que nos permite tener un panorama general de cómo se están desarrollando las guías con base en los contenidos que estamos trabajando en el curso. Es simplemente pues una caracterización de ese trabajo que ustedes vienen desarrollando con sus guías. Vale, Andrés, gracias. Bueno, entonces, empezamos esta segunda sesión. Nuevamente le recordamos cuáles son estas organizaciones que nos han apoyado para que podamos ofrecer estos cursos a profesores de manera gratuita, el Fondo Puentes de Caña.
la Fundación Carvajal y la Fundación Barco. Estas tres organizaciones pues están muy pendientes de muchas necesidades de los profesores, son conscientes de la realidad que estamos pasando en este momento y pues nos han apoyado con este curso para poder brindar mucha información pues a todos ustedes y a muchos otros colegas a los que ya tuvimos en una primera cohorte, no solamente en este curso, sino en otro curso que también estamos realizando, y la intención es poder llegar a más colegas también de manera gratuita. Mi nombre es Carlos Velasco, Andrés Pinzón, como les contamos ayer, somos las dos personas que vamos a estar con ustedes en estas sesiones. Bueno, un poquito entonces la agenda de hoy, nuevamente hablar de la logística, la metodología. Voy a hacerles un pequeño resumen de la sesión de ayer y cómo conectamos esta sesión con la sesión de ayer. Empiezo con el desarrollo de la guía y luego plantearles simplemente lo que sigue de la siguiente semana, el cronograma de trabajo. Les repito que en términos de nuestra organización, las personas que no fueron admitidas o permitidas y que por alguna razón están en esta sala, porque alguien les compartió el enlace de alguna manera, pues no van a tener la constancia de asistentes que sí van a tener las personas que fueron admitidos o preadmitidos por casos muy particulares. Se comunicaron algunas personas con nosotros, nos explicaron algún tipo de problemas que tuvieron, por ejemplo, la carga de las guías. Algunas personas hicieron la carga de las guías, pero no con las condiciones que les presentamos. Entonces, sabemos que las cargaron, pero como es complicado ubicarlas, estamos en ese proceso de organizar. Y aquellas personas que tuvieron todavía muchísimas dificultades con eso, pues estamos tratando de ayudarles para que puedan hacerlo. Otra condición para la constancia de asistencia es que asistan a las 4 sesiones y algo que es importante que comenzamos a hacer ayer y que vamos a hacer al final de esta sesión es que registren su información de la codificación de las guías en términos de lo que trabajamos en cada sesión. Esa va a ser, digamos que, el registro de su asistencia en las sesiones. Para quienes tengan problema en la sesión de hoy con el registro de esta información, pues intentaré acompañarlos como lo hice ayer. Ayer hasta casi las 7:30 de la noche estuve acompañándolos un poco. Algunas personas tuvieron un par de problemas y pues intenté ayudarles con esto. Y antes del final de la 4ª sesión, la idea es que, pues, que cumplan con todos los requisitos. Esos requisitos que ya están en la página que ustedes han revisado varias veces. Si alguien tiene dudas sobre estos requisitos, al final de la sesión de hoy, pues pueden hacer sus preguntas si las tienen sobre esto y les podemos ayudar de alguna manera. Y la disponibilidad de los videos de las sesiones, tendrán acceso a los videos durante 48 horas para que puedan ver algo que se hayan perdido por algún tema de conexión a la plataforma o que quisieran revisar nuevamente. Bueno, la sesión de hoy entonces voy a presentarles las ideas clave de la sesión con varios ejemplos con los que espero poder aclarar un poco las ideas o las nociones de las que voy a hablar el día de hoy. Al final, pues de esta intervención mía van a tener la oportunidad de hacer preguntas. Vamos a habilitar el chat solamente al final de la presentación y luego de la sesión de preguntas, pues vamos al trabajo de los participantes, a su trabajo que consiste en diligenciar un formulario. El de hoy es muy corto. Les puedo decir que es la mitad de lo que hicieron ayer más o menos, entonces no se preocupen que va a ser muy rápido el ejercicio de hoy. Bueno, ¿de dónde venimos entonces? Ayer Andrés nos contaba cuestiones importantes del análisis de contenido, entonces voy a hablar de las cuestiones clave y que vamos a usar en la sesión de hoy. Entonces Andrés nos presentaba lo que tiene que ver con conceptos y procedimientos que caracterizan un tema de las matemáticas. Y con varios ejemplos que nos presentó, pues digamos que nos dio más información para poder aclarar un poco qué significan esos conceptos y procedimientos o de qué manera podemos trabajar para lograr concretar un concepto y pues los procedimientos que están asociados a ese concepto. Las formas de representar el tema, también con diferentes ejemplos, pues vimos ayer cómo Andrés nos mostraba que para un tema matemático existen diferentes sistemas de representación y la importancia que tiene pasar de un sistema de representación a otro o tenerlos en cuenta también, y hablamos como de cierta complejidad para poder trabajar con los estudiantes
y de acuerdo con esas características que vamos a hablar el día de hoy de los estudiantes, pues poder iniciar por algún tipo de representación. No es una receta, ¿de acuerdo? No es algo estrictamente ordenado. Esto es pues algo que es una decisión del profesor en su planificación, es una decisión de qué sistemas de representación incorporar y pues en qué momento y de qué manera. Y también hablamos ayer, Andrés nos contaba de los diferentes usos de los conceptos, cuando nos presentaba la fenomenología, el pensar cómo podemos hacer uso o cómo se usa o qué problemas solucionan los conceptos, también nos presentó diferentes ejemplos y creo que esa idea pues nos ayuda a ampliar un poco más el panorama de la planificación de una guía o de tareas para que los estudiantes las puedan abordar. Y de acuerdo también con esas características de los estudiantes, pues ver qué tipo de problemas serían los más adecuados para poder abordar el tema con los estudiantes que tenemos. La sesión de hoy se trata del análisis cognitivo. Esta es la segunda parte del análisis didáctico que nosotros trabajamos. Entonces, en este análisis cognitivo vamos a abordar las siguientes cuestiones. Nos centramos en el qué y cómo esperamos que aprendan nuestros estudiantes. Eh, Desde ya les digo, voy a hacer mucho énfasis, vamos a hacer con Andrés mucho énfasis en los estudiantes. No nos vamos a centrar en el profesor que cumple con una planificación, que sea un requisito para el profesor hacer una planificación, sino que queremos ver el sentido de la planificación. El profesor sí, o sea, nosotros en nuestro trabajo tenemos que hacer una planificación, es nuestro deber hacer la planificación, pero no se trata de hacer una planificación porque sea ese compromiso con nuestro trabajo, con la institución, con las directivas, sino debe ser el compromiso de cómo va a ser mi planificación para poder ayudar al estudiante a que aprenda. No nos centramos en que nosotros somos quienes enseñamos al estudiante, sino nosotros nos centramos en que tenemos que hacer lo que sea posible para ofrecer oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. ¿De acuerdo? Los objetivos de esta sesión, la idea es poder establecer objetivos de aprendizaje que el profesor desea desarrollar en sus estudiantes durante la enseñanza de un tema matemático específico. Entonces, pues pensar en cómo son objetivos de aprendizaje y sobre todo sin alejarnos de la idea que tengamos de qué es lo que queremos que los estudiantes aprendan. Ayer se mencionaba el siguiente objetivo en algunas preguntas y vamos a tratar de abordar esto hoy y es describir las limitaciones de aprendizaje relacionadas con el aprendizaje específico del tema. Esto lo que quiere decir es, pues, si yo quiero abordar un tema con mis estudiantes, también, perdón un momento. Si yo voy a abordar un tema con mis estudiantes, no solamente debo quedarme en esa parte conceptual, en esa parte de significados del tema, sino que también debo preocuparme por las limitaciones de aprendizaje. En este sentido, pues hablar de dificultades que tengan los estudiantes para abordar el tema, errores que puedan presentarse durante el desarrollo de alguna tarea. Entonces, ¿qué tipo de errores, en qué tipo de errores pueden incurrir los estudiantes? ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que nosotros como profesores, desde nuestra experiencia o desde la literatura que hemos consultado, podemos identificar que se relacionan con ese tema específico? Entonces, aquí ya tenemos otra cuestión importante para determinar estas cuestiones que queremos abordar. Y como un tercer objetivo de la sesión de hoy es poder describir los aspectos relacionados con la motivación de los estudiantes al abordar las tareas propuestas para el tema. A veces dejamos de lado la motivación de los estudiantes, a veces simplemente nos concentramos en qué es lo que voy a llevar a la clase, qué es lo que voy a presentar en mi guía y poco, por diferentes circunstancias, por diferentes razones, poco tiempo dedicamos a pensar en si el estudiante se está motivando realmente, no por matemáticas en general, sino si al abordar las tareas o al abordar lo que yo le estoy proponiendo, si logro que se motive a hacerlo, que es diferente a esa idea de motivación en general de las matemáticas, que no, que muchos son malos para matemáticas, que muchos se aburren con matemáticas, no estamos hablando de eso, sino hablando de manera muy particular cómo con mi trabajo
motivo a que el estudiante haga lo que yo espero que haga. Entonces también la idea es poder abordar un poquito esa idea. Y algunas preguntas que iremos, ojalá, respondiendo a lo largo de esta sesión, pues son, ¿qué capacidades ha desarrollado ya nuestros alumnos? Cuando decimos, nos preguntamos, han desarrollado, y pues la palabra capacidades ahora voy a tratar de ampliarla, pero creo que todos podemos tener una idea general de qué es una capacidad. Entonces, pensar en qué capacidades han desarrollado ya nuestros estudiantes. O sea, no es con nuestro trabajo, no es con las cosas que han hecho los estudiantes en nuestras clases hasta ahora, digamos, sino pensar en qué ha sucedido antes, cuál es ese conocimiento previo que tienen los estudiantes. Entonces, pensar en esas cosas, que no solamente son conocimientos matemáticos, que no son cosas exclusivamente relacionadas con el tema que yo quiera trabajar, sino son cuestiones que pueden ser generales de otros ámbitos, no solamente cuestiones muy formales, pero que es importante tener en cuenta para abordar algún tema. Y sobre todo, la segunda cuestión acá, la segunda pregunta, es qué capacidades esperamos que desarrollen con motivo de las tareas que van a realizar. Entonces, si vamos a hacer una propuesta de una guía, también es importante tener claro qué es aquello que el estudiante va a aprender eh, durante el desarrollo de las cuestiones que voy a plantear. Voy a hacer una tarea, voy a presentar una guía, ¿qué estoy esperando que el estudiante genere como nuevo conocimiento con lo que va a hacer? Entonces, ¿cuáles van a ser esas capacidades que yo quiero que el estudiante desarrolle? La tercera cuestión es cómo se pueden concretar los objetivos de aprendizaje en términos de esas capacidades, o sea, de lo que ya sabe, las capacidades ya desarrolladas y de las que esperamos que desarrollen con motivo de abordar la guía. Entonces es pensar en objetivos como aquello que yo quiero que aprenda, pero sin perder de vista ese conocimiento previo que yo debo identificar o tener una idea de cuál sería y cuál es ese conocimiento nuevo que espero que el estudiante desarrolle con motivo de realizar esas tareas. El objetivo entonces tiene que tener estas dos cuestiones claras. Y la siguiente cuestión, ¿cuáles son las tareas que esperamos que nuestros estudiantes sean capaces de resolver después de estudiar y aprender el tema? Obviamente, esto es un proceso muy largo. Nosotros pensamos que una guía pues es algo para que desarrolle el estudiante en un periodo muy corto de tiempo. Pues con corto puede ser un día, de un día para otro, o de una semana, o tal vez por la situación de la institución ahora en confinamiento pueden ser 15 días. Pero es corto. Pero no tenemos que perder como el horizonte y es pensar que nosotros hacemos un trabajo que queremos que sea transversal en el aprendizaje del estudiante y que estos conocimientos que está desarrollando en un grado específico, pues la idea es que le ayuden a continuar con su formación y de esa manera esa transversalidad se vea que pasó por el grado que nosotros tenemos a cargo en este momento, pero que ese conocimiento le ayude a desarrollar más habilidades y estamos hablando de objetivos que son pues muy grandes. Entonces, siempre pensamos en, bueno, y todo esto que le queremos presentar al estudiante y que queremos que aprenda, ¿para qué le va a servir? Entonces, es pensar luego, eh, ¿para qué le va a servir esto? En un tiempo, digamos, mediano, pues al final lo que hacemos generalmente es una evaluación y pensamos cómo evaluamos qué fue lo que aprendió el estudiante. Entonces, es pensar qué es lo que quiero que el estudiante sea capaz de hacer después de desarrollar estas guías, estas tareas, después de terminar el bimestre o el trimestre y hacemos una evaluación porque queremos ver qué tanto eh, aprendió. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos que el estudiante sea capaz de hacer en esa evaluación que la vemos a futuro? ¿De acuerdo? Entonces, es la relación con los objetivos. Y la última cuestión que presento acá es cuáles son los errores más comunes en los que los estudiantes incurren al abordar el tema. Como lo dije antes, pues es uno de los objetivos, es centrarnos en las dificultades y los errores. Y en la medida en que los identifiquemos, seguramente vamos a poder ayudar a los estudiantes. Aquí una pequeña aclaración. En esta sesión voy a hablar pues de diferentes cuestiones, voy a usar diferentes términos. La idea aquí es que yo creo que todos tenemos una idea de la mayoría de los términos que voy a usar en la sesión de hoy. Podemos hacer algún tipo de analogía en esos significados. Voy a hablar de competencias, capacidades, logros, seguramente por ahí podemos hablar de estándares y bueno, una cantidad de términos que seguramente vamos a poder encontrar ese significado y poder entender de qué les estoy hablando, ¿de acuerdo? No se trata de entregarles aquí definiciones o de decirles que esto es de esta sola manera, sino
Es una manera en que nosotros vamos a nombrar estas cuestiones, pero pues queremos hacer la aclaración que es una variación de significados y seguramente todos vamos a llegar al punto y es la relación que tienen esos significados o esas nociones en términos de el análisis que les voy a presentar hoy. Entonces, las preguntas orientadoras de nuestro análisis, eh, con lo que tenemos que arrancar para preparar estas cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje de los estudiantes, la primera, pues una muy importante, es cuáles son las características de la institución educativa, porque estamos trabajando con estudiantes de una institución educativa en particular. Entonces, hay unas características de la institución, pueden ser unas características generales, hablar de un PI, de un plan educativo institucional, hablar de un énfasis que tenga la institución, entonces seguramente tenemos que apuntar también a esa característica de la institución. Eh, También tenemos que pensar en las características sociales, personales, académicas de los estudiantes a los que vamos a llevar las tareas de nuestras guías y, por supuesto, pues cuál es el nivel educativo. Podemos tener una guía que nos funcionó muy bien en un grado en particular, pero cuando la queremos llevar a otro grado resulta que fue un desastre. ¿Y por qué? Pues porque hay condiciones de los estudiantes muy particulares que hicieron que esa actividad que me funcionó bien en un grado, en un curso, pues fue un desastre en el otro. Y eso es inevitable. Entonces, tampoco se trata de hacer una planeación o pensar en una guía específica cada vez para una persona o para un grupo muy pequeñito de personas. No, pero en la medida en que conozcamos esas características, pues nosotros podemos abordar de una forma diferente las situaciones. Eh, Seguramente recordarán alguna situación en la que antes de entrar a un aula ustedes ya iban preparados y su postura fue diferente a la postura que tuvieron con el curso que tuvieron clase en el momento anterior, porque los cursos son diferentes. Entonces, seguramente en algún momento o con alguna persona, con algún estudiante, su postura fue un poco diferente. Esa predisposición pues lo que quiero decirles es hay que transformarlo un poco y pensar en características porque de los estudiantes a quienes voy a llevar mis tareas o mi propuesta. Y la tercera pregunta que nos debe servir para orientar esta parte es qué conceptos, procedimientos, representaciones y usos del tema se van a abordar. ¿Cuáles no? Porque no tienen que ser todos los que están relacionados con el tema, pero tener claridad de por qué no o por qué sí. Y aquí nuevamente les hablo de lo que Andrés nos contaba en la sesión de ayer, nos explicó estas cuestiones que tienen que ver con procedimientos, representaciones y usos. Entonces, aquí es donde comenzamos a hacer esa conexión de lo conceptual y lo cognitivo. Tenemos que hacer una selección de algún tema y tenemos que ver las relaciones entre esos temas para poder saber qué es lo que quiero que aprenda el estudiante. Entonces, de lo que vamos a hablar son de expectativas de aprendizaje. ¿Y qué es una expectativa? Pues es algo que esperamos, es algo que deseamos o que tenemos la sensación o que tenemos la necesidad de que va a llegar o que lo vamos a obtener. En este caso, pues estas expectativas de aprendizaje es lo que esperamos que nuestros estudiantes aprendan. Y el contexto de la planificación de una guía, pues vamos a ver de qué manera podemos aterrizar un poco esta idea de qué es lo que quiero que mi estudiante aprenda. Entonces el contexto, pues como lo dije hace un momento, pues tiene que ver con la institución. ¿Y qué de la institución nos puede ayudar para aterrizar estas ideas? Pues el plan de área de la institución. Hay información en los planes de área de la institución que nos ayudan a tener un poco de control en los temas, las matemáticas que queremos trabajar o en las relaciones que queremos establecer entre estos temas matemáticos y otras áreas, o bueno, en fin, es la institución misma la que nos da esa información clave en términos de esa generalidad. Otro tipo de referencia que es posible, pues podemos pensar en procesos generales como en los documentos curriculares colombianos. En este caso podemos hablar de estos nombres, de estos procesos que seguramente en otros países se parecen un poco. Formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad, comunicar, razonar, formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. Entonces son cuestiones muy generales, aquí no, para nada esto es particular, son cuestiones muy generales, pero que nos orientan un poco a esto y tenemos que seleccionar qué es lo que yo quiero trabajar con los estudiantes. Entonces esto como referencia nos puede ayudar un poco. Y también hay otras referencias posibles, que son los procesos matemáticos y las capacidades matemáticas fundamentales que se trabajan en PISA. Después de muchos años de
de este tipo de evaluación, pues se han tomado algunas ideas y a partir de estas ideas, pues se han pensado en, bueno, es tan importante los procesos matemáticos de formular, de emplear, de interpretar y evaluar, o las capacidades matemáticas fundamentales que son, tienen una relación con estos procesos generales de comunicar, de resolver el tipo de problemas, de abordar los problemas. Hay una cantidad de cuestiones muy parecidas, entonces también nos puede servir como una referencia para nuestra planificación. Y ya para aterrizar un poco más al contexto de la planificación de nuestra guía, entonces salimos de esto que es muy general y vamos a algo que sea más particular, y son los objetivos para un periodo escolar. Entonces, pues los periodos durante el año, el tiempo está distribuido en diferentes periodos. Podemos pensar en esos objetivos que ya están establecidos o que establecimos desde el principio del año, pero que están relacionados con lo que el plan de área de nuestra institución nos dice. Entonces, tienen que estar obviamente alineados con esto. Y algunos términos que nos van a ayudar, pues aquí que vamos a trabajar son guía, lo que estamos haciendo ahora, tarea, algo específico que vamos a pedirle al estudiante que realice, y vamos a hablar de una meta de la tarea, meta en el sentido de algo que queremos que pase con la tarea. Entonces, esta va a ser, digamos, como la parte más, el nivel más bajito en el que vamos a hablar en términos de este contexto de la planificación. Entonces, ¿qué es una guía? Entonces, la guía es un conjunto de tareas y cada tarea tiene el propósito de contribuir a una parte de ese objetivo. Entonces, ya nos centramos un poco en el objetivo del periodo y la guía tiene que abordar algo de ese objetivo, pero la guía se compone de diferentes tareas, tareas de esas actividades que nosotros proponemos. Pueden ser diferentes puntos, pueden ser diferentes ítems que nosotros entregamos en una guía, pues cada apartado de estos va a ser una tarea y tendrá el propósito de contribuir a esa parte de ese objetivo que ya seleccionamos. La meta de la tarea lo que va a hacer es describir el propósito de esa tarea. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con la tarea? ¿Qué queremos que los estudiantes aprendan? Está relacionada con los objetivos del periodo escolar, como ya lo mencioné, y la idea es que describan lo que se espera que el estudiante aprenda con motivo de esa tarea en particular. Describe lo que hace el estudiante a realizar los procedimientos que están relacionados con ese tema que seleccionamos y que esperamos obviamente que aborde, que realice al abordar la tarea. Pero también esta meta de la tarea tiene que describir los errores que esperamos que el estudiante, que el estudiante incurra, porque solamente cuando el estudiante se equivoca es cuando realmente cambia algo en su pensamiento y es cuando aprende. Porque el estudiante cuando hace las cosas perfectas es porque ya sabe. Entonces eso no nos tiene que preocupar. Y digamos que el interés tendría que ser cuando el estudiante incurre en un error, entonces ahí hay un problema de su conocimiento, hay un conocimiento parcial, el estudiante está pensando que se hace de una manera y resulta que no es esa manera. Entonces es en ese punto en el que vale la pena centrarnos para poder ayudarlo a que aprenda, o sea, a que cambie esa manera de pensar, a que cambie esa concepción que tiene del procedimiento que está realizando o de cómo está abordando la tarea. Y entonces, en el momento en que cambia esa manera de actuar, entonces avanza. Y ese avance significará pues aprendizaje. Entonces, ¿cómo se pueden concretar los objetivos de aprendizaje en términos de las capacidades ya desarrolladas y por desarrollar de nuestros estudiantes? Entonces, vamos a hablar de los objetivos para un periodo escolar. Entonces, ya vimos cómo tenemos que pensar en ese trabajo que tenemos que hacer. Nos vamos a un nivel, digamos, más pequeño, que es esa guía, son esas tareas, pero entonces nos vamos a centrar, ya teniendo esto como un poco más claro, es, bueno, ¿y qué? Y el objetivo de aprendizaje, entonces, ¿cómo es o cómo hacemos para poder pensar en esto? Entonces, un objetivo de aprendizaje para un periodo escolar se suele expresar mediante 2 o 4 clases para cada tema de matemáticas. Esto es lo que nosotros encontramos en los planes de área de matemáticas de nuestra institución. Generalmente los objetivos, estos grandes objetivos, o ya están escritos por el grupo de profesores de matemáticas o al inicio de año, pues se hacen unos pequeños cambios. Pero a nosotros en el aula lo que nos toca es comenzar a ver qué tanto vamos a hacer, sabemos hacia dónde vamos a apuntar, ¿cierto? Nuestro objetivo, pero en el diario lo que tenemos que hacer es pensar en cómo ayudamos a construir ese objetivo realmente, o sea, construirlo quiero decir alcanzar esos objetivos. Entonces, el objetivo describe lo más importante que se espera que el estudiante aprenda al abordar las tareas propuestas por el profesor. Nos vamos a centrar ahí.
Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta al formular un objetivo? Delimitar el contenido que se va a abordar en las tareas propuestas, tener en cuenta la información del análisis del contenido. Nuevamente, nos vamos a la sección 1, qué conceptos, qué procedimientos, qué preguntas, qué problemas, qué soluciona, de qué manera entonces se va a representar, etcétera. Y relacionar adecuadamente esos conceptos y procedimientos que se consideran importantes para el tema que vamos a trabajar y esas formas de representarlos y usarlos. Entonces, los objetivos que sirven de referencia para planificar una guía cumplen estas características. Tienen que estar vinculados a un nivel educativo y grado concretos, ¿cierto? Hay objetivos que son muy generales y nosotros tenemos que aterrizar eso a nuestro grado en particular con el que trabajamos. Tiene que estar asociados a un contenido matemático concreto. Entonces, también hay objetivos que son demasiado generales y entonces, pues, nos hablan de un tema en macro, un tema muy grande, pero nosotros no vamos a trabajar un tema muy grande. Objetivos que hagan referencia explícita a derivadas, por ejemplo, pues eso es un tema muy grande. Hay cosas muy particulares que nosotros vamos a trabajar en clase, entonces tenemos que ir partiendo esto y hacerlo más concreto. También tienen que expresar lo que se espera que aprenda el estudiante. Esto generalmente pues no pasa y no puede reducirse a la realización de un procedimiento matemático rutinario. O sea, no puede ser tampoco tan simple, tan específico como para limitarse a algo que haga el estudiante. O sea, un objetivo no podría ser el estudiante hace una suma de 2 cifras. Eso no es un objetivo en nuestros términos. Eso es algo que el estudiante va a hacer y que vamos a poder ver que lo hace en una clase muy particular y ya no se trata de un objetivo un poco más grande. Y los conceptos y procedimientos que caracterizan un tema, las formas de representar y los usos del concepto. Entonces, para dar un ejemplo y tratar de reunir todas estas cuestiones de las que les he hablado hasta el momento. Entonces vamos a pensar en un tema. Nosotros tomamos este tema de fracciones a decimales. Lo ubicamos en un grado en particular. Entonces vamos a hablar de un grado cuarto. Aquí la edad pues es importante porque sabemos, esta información de la edad nos da pues información de los estudiantes, de su comportamiento, de sus características, en algunos casos pues también de algo de intereses y demás. Y posibles objetivos que podemos tener para trabajar nuestra guía, pues entonces aquí hay 3 objetivos. Uno es transformar una situación de reparto a un modelo matemático de fracciones. Fíjense que esto es algo pues grande, ¿cierto? El segundo es traducir de un fraccionario a un decimal y viceversa. Y el tercero es interpretar los resultados obtenidos asociando el modelo matemático con los elementos de la situación. Entonces, fíjense la generalidad que tiene esto. Entonces, pasamos ya teniendo estos objetivos a pensar, y bueno, ¿y cuáles son las tareas de la guía o qué características tendrán que tener estas tareas para llegar a un tipo de objetivos como el anterior? Entonces, vamos a ver diferentes tipos de tareas. En general, la tarea es lo que esperamos que nuestros estudiantes sean capaces de hacer, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué tipos de tareas hay. Nosotros consideramos, pues en la literatura encontramos muchas formas de ver tareas, nosotros consideramos los siguientes tipos de tareas. Hay unas tareas de aprendizaje, que pues su papel, su objetivo es que el estudiante aprenda cosas, ¿cierto? Y hay otras tareas que son de evaluación. En estas tareas en las que nosotros ya asumimos que el estudiante tiene un conocimiento y nosotros vamos a evaluar hasta dónde el estudiante sabe de algún tema en particular. Pero dentro de estas tareas de evaluación encontramos 3 tipos de tareas. Voy a comenzar por esta diagnóstica, que es generalmente esa tarea de evaluación que hacemos al inicio de un periodo escolar. Cuando queremos abordar un tema, pues planteamos una tarea de estas, diagnóstica, que es con una pequeña evaluación. Los estudiantes realizan ciertas actividades, nosotros revisamos esas tareas y lo que vemos es pues dónde tienen alguna complicación, dónde tenemos que pensar en hacer como un tipo de refuerzo, qué conceptos o qué temas definitivamente no están trabajando y eso nos da como un panorama para saber dónde empezamos. Me paso a este examen, que es otra tarea, como les dije antes, que ya es lo que nosotros estamos pensando en evaluar al estudiante y yo supongo que el estudiante después de seguir todo este curso de derivadas, el estudiante va a ser capaz de derivar de esta manera. Entonces, le presentamos una tarea en la que lo dejamos de manera individual trabajando y el estudiante debe dar cuenta de ese conocimiento y nosotros calificamos y damos una valoración por ese trabajo. Y nos vamos a centrar en la tarea prototípica.
esta tarea prototípica también es una tarea de evaluación, generalmente se hace de manera individual, pero esta tarea prototípica la vemos como esa tarea ideal que nos va a mostrar que si el estudiante es capaz de hacerla, entonces nos va a dar la información de que el estudiante sabe lo que nosotros queremos que sepa. Y esta tarea prototípica la vamos a poner también al final de un periodo o de un trabajo, de un desarrollo de unas guías, por ejemplo, pero no va a ser como esa tarea de examen, sino va a ser como esa tarea que yo como profesor yo esperaría. No es la tarea que le voy a dar al estudiante para que la haga y se la voy a evaluar o se la voy a calificar, sino es lo que me imagino, ese ideal de tarea que yo me imagino que el estudiante va a poder hacer cuando terminemos de estudiar el tema que ya seleccioné. Entonces nos centraremos para iniciar en un tipo de tarea de estas prototípicas. Y una tarea prototípica, digamos, sencilla, que podemos encontrar en diferentes lugares que nos podemos imaginar para el tema de fracción a decimal, pues pueden ser estas. Entonces, ¿qué me gustaría que mis estudiantes fueran capaces de hacer cuando terminemos este tema? Entonces aquí expresa la posición del punto en la recta numérica como fracción y como decimal. Pues es lo que yo espero que haga. Mi tema es de fracción a decimal. Yo esperaría que si le doy una recta numérica con un par de fracciones, pues el estudiante me va a poder decir para un punto en la recta, pues cuál es la fracción y cómo se escribiría como un decimal, ¿cierto? Entonces, es esa tarea que yo espero que el estudiante sea capaz de hacer. Otra, por ejemplo, otra tarea de ese tipo, yo me puedo imaginar que mi estudiante, cuando termine este tema de fracción a decimal, sea capaz de hacer algo como lo que está en la parte inferior de esta diapositiva. Entonces, que identifique el numerador, el denominador, que después de aclarar esto, entonces, ¿qué es denominador y denominador? Numerador y denominador, entonces, que pueda completar esta información. Y yo esperaría que en algún momento de este tema de fracción a decimal, pues el estudiante lograra interpretar esta representación, la pudiera escribir en esta otra representación como fracción, aquí, usando los números, usando este esquema, y leer acá y escribirlo, y lo mismo acá, y al final, pues que lo pudiera pasar a decimal. Entonces aquí hay ciertos procedimientos y me va a llevar a responder aquí esta cuestión. Es lo que yo esperaría que el estudiante fuera capaz de hacer después de trabajar el tema de fracción a decimal. También podríamos pensar en cuestiones como estas. Entonces, aquí resolvamos el siguiente problema. Voy a leerlo despacio. A los alumnos de un grupo de sexto grado se les solicitó la medida de su estatura. Los únicos que la sabían la registraron de la siguiente manera. Daniel, 1.4 m. Alicia, 1 metro y 30 cm. Fernando, 1, un cuarto M, Mauricio, 1.5 M, Pedro, metro y medio, Sofía, 1, un quinto M, y Teresa dijo que medía más o menos 1.5 M. Leí esto ahora sí, pensando en, bueno, yo esperaría que mis estudiantes supieran qué significa la M y que cuando ellos lo lean puedan decir metros, o puedan decir centímetros, o puedan leer bien esta o este número mixto, un cuarto. Y esa sería la cuestión que yo esperaría que pudieran hacer. Ahora, ¿qué me gustaría que pudieran hacer los estudiantes al final de este tema? Pues que respondieran a estas preguntas. ¿Quién es el más bajo de estatura? Entonces tendrán que hacer algo aquí con esta información que les di. Ojalá pudieran responder esta pregunta. Eso es lo que yo esperaría. Que hay alumnos que miden lo mismo. ¿Quiénes? Entonces que identificara esto. Al compararse Teresa con sus compañeros se da cuenta de que es más alta que Daniel y más baja que Pedro. ¿Cuánto creen que mide? Entonces, esta es otra tarea que nos podemos imaginar como eso que yo quisiera que el estudiante fuera capaz de hacer al terminar el tema de fracción a decimal. Esto obviamente lo que nos va a ayudar es a ubicarnos un poco en, bueno, y si yo quiero que el estudiante sea capaz de hacer todo esto, ¿qué es lo que tengo que ayudarle a que aprenda? Entonces yo sé que mis estudiantes tienen complicaciones o pueden tener complicaciones con esta forma de representar este número está acá, esta cantidad acá, 1 un cuarto, o que digan que menos 1.5 metros. Entonces también en reconocer ese tipo de errores pues nos ayudará a pensar en cómo serán esas tareas de las guías que le puedo ayudar. Entonces cuando ya hemos visto este ejemplo de tarea prototípica de pensar en qué es lo que queremos
que los estudiantes sean capaces de hacer, entonces vamos a los términos que nosotros usamos, y es qué capacidades esperamos que desarrollen nuestros estudiantes con motivo de las tareas que van a realizar. Entonces, como les dije hace un momento, pues tengo que pensar en esos nuevos conocimientos, esas nuevas capacidades. Ya sé qué es lo que quiero, qué tipo de tareas quiero que sean capaces, entonces cuáles son esas capacidades que quiero que desarrollen. Entonces, para eso, pues nos vamos a centrar en otra de esas cuestiones clave que mencioné antes, que es la meta de una tarea. Y les había dicho que la tarea expresa aquella proporción del objetivo, aquella porción, perdón, del objetivo del periodo al que la tarea pretende contribuir. Y esta meta, lo que tenemos que pensar es en la meta, lo que yo escriba o lo que yo piense de qué es lo que quiero, pues debe expresar en términos de los conocimientos más básicos y los procedimientos más rutinarios que el estudiante tiene que aprender o activar a lo largo de la tarea propuesta para un tema. Entonces, esto es lo que debemos poder concretar con la meta. Yo con esta tarea lo que quiero es que el estudiante sea capaz de hacer esto y ojalá ayudarlo a superar este tipo de dificultades o que aprenda de alguna manera específica esta cuestión. Entonces, tenemos que pensar en esas cuestiones que mencioné antes, que son las capacidades. Entonces, denominamos capacidades a esos conocimientos y procedimientos que esperamos active el estudiante. Ahora sí, ¿cómo son? ¿Cómo son estas capacidades o qué son? Entonces, como dije antes, seguramente cada uno de nosotros está pensando en el significado que puede tener esto de capacidades. Entonces, vamos a tratar de organizar esto. Entonces, las capacidades se manifiestan mediante conductas observables de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son cosas que el estudiante hace y que nosotros vemos que las hace. En general, la capacidad de Yanira, las preguntas las estamos dejando para el final, ¿vale? Entonces les decía que estas capacidades, la idea es que podamos observar lo que hace el estudiante, o sea, son acciones concretas. Una capacidad, por ejemplo, no es decir, el estudiante pensó en realizar tal cuestión. El pensar, el estudiante siempre está pensando. Nosotros nos podemos imaginar lo que el estudiante está pensando, pero no tenemos la certeza de eso. Hacemos una suposición de lo que está pensando. No podemos observarlo, no es una acción que podamos ver. En cambio, si yo digo, por ejemplo, que el estudiante partió un material o usó el material para hacer una representación y la hizo de tal manera, pues eso sí lo podemos observar. Y eso sí me da cuenta de lo que hizo el estudiante y a partir de eso que hizo, sí puedo pensar en qué lo llevó a hacer eso. Si el estudiante hizo algo específico, pues porque pensó o porque interpretó la información de esta manera. Y eso también pues funciona cuando en algún momento preguntamos a los estudiantes que por qué, y entonces nos pueden dar también ese tipo de información, entonces pueden confirmarnos. Pero nosotros en general, cuando los estudiantes hacen algo, pues es lo observable y nosotros hacemos esa deducción, ¿cierto? Entonces, pero es importante que lo podamos ver. Y otra cuestión clave de las capacidades es que representan un procedimiento rutinario. Entonces, es algo que el estudiante hace pues ya con alguna frecuencia, con algún manejo, tiene ya la habilidad, ¿cierto? O con alguna habilidad usa algunas habilidades que tiene para hacer algo. Entonces, con lo cual el estudiante transforma una información inicial en otra información que le permite continuar con la solución de la tarea. Aquí es ese momento clave de ese clic que hace el estudiante cuando comienza a hacer un procedimiento, interpreta una información, una situación, y comienza a realizar ese procedimiento y resulta que toma una información, que es lo que nosotros le estamos dando con la tarea, el estudiante realiza un procedimiento que en principio pues es algo que hace, digamos, sin tanto problema, pero el hacer eso le permite avanzar con la tarea. Entonces no va a encontrar la solución directamente, sino que en la medida en que va avanzando se da cuenta cómo funciona mejor lo que está haciendo y entonces se da cuenta de esas cuestiones y puede avanzar. Entonces genera ese nuevo conocimiento. Ejemplos. Entonces podemos ver aquí algunas cuestiones que nos pueden indicar para el tema de fracciones decimales, pues qué puede hacer el estudiante que me diga que está avanzando en lo que yo quiero que avance. Entonces, por ejemplo,
de fracciones a decimales, en algún momento puedo pensar, pues el estudiante puede dividir en dos partes iguales una unidad. Si hace eso, pues eso es lo que yo espero que haga. Entonces, si lo hace, es porque me está diciendo que hay algo de ese concepto de división, ¿cierto? Que lo tiene. Entonces, si coge una unidad y la divide en dos partes iguales, hay algo le está sucediendo al estudiante en ese momento y la interpretación que está haciendo de la información particular que lo lleva a hacer eso me está indicando que el estudiante tiene ese conocimiento. Asignar a cada parte un nombre verbal. Entonces la necesidad, por ejemplo, de comunicarse o de dar ese nombre es comunicarse y en una manera, en un sistema de representación, ¿cierto? O pensar que el estudiante al comunicarse está identificando que cada una de esas partes pues debe llamarse de una forma diferente o que tiene un significado diferente. Y asignar a cada parte un nombre escrito, entonces pues en el mismo sentido, solamente que ya aquí esto es escrito, construir el entero unidad concretamente, la idea también es que pueda llegar a construir entonces una unidad, que es clave en el tema de fracciones, construir simbólicamente el entero unidad y bueno, hay diferentes ejemplos acá que creo que nos pueden ayudar un poco a entender qué significa esto de las capacidades. Entonces, solamente cuando veamos que el estudiante realmente está haciendo cosas y podamos observarlo, en ese momento vamos a pensar en estas capacidades. Al momento de planificar, lo que tenemos que hacer son estos supuestos. ¿De acuerdo? Partimos de esa tarea prototípica en la que pensamos qué es lo que yo quiero que el estudiante sea capaz de hacer, pero para poder hacer eso, entonces, ¿qué es lo que necesito un poco más en detalle? Como ese paso a paso, pensar en esas cuestiones que el estudiante debería hacer, que me muestren que efectivamente está avanzando con lo que yo quiero que avance. Bueno, entonces, así como hablamos de las capacidades, en otro momento también les dije, vamos a hablar de los errores o las dificultades. Entonces, tenemos que pensar en estas cuestiones. ¿Cuáles son los errores más comunes en los que los estudiantes incurren al abordar el tema específico? Y entonces, vamos a hablar de las limitaciones de aprendizaje. ¿Qué son entonces estas limitaciones de aprendizaje? Pues las limitaciones de aprendizaje eh, son todas las cuestiones que implican que el estudiante no puede avanzar en el desarrollo de una tarea en particular, con un tema en particular. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar los errores en los que los estudiantes pueden incurrir cuando resuelvan esas tareas. Como lo dije hace un momento, pues esto puede ser información que tenemos por nuestra experiencia. Hemos trabajado fracciones y decimales en los últimos 2 años con estos grupos de estudiantes, entonces ya tenemos información y podemos decir, uy, yo sé que es muy complicado que el estudiante tome una fracción impropia o que la interprete. O es muy complicado cuando estamos comenzando a trabajar con fracciones propias, es muy complicado cuando este número ya es de 2 cifras, por ejemplo, el denominador, o es muy complicado pensar en simplificación, o bueno, entonces ya por nuestra experiencia tenemos esa información. Pero también podemos tener información, pues, por consultas que hagamos en la literatura, que obviamente todos sabemos esto ha sido estudiado hace muchísimos años, entonces podemos encontrar información muy importante. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que se evidencian al abordar las tareas relacionadas con el tema? Así lo podemos identificar. ¿En qué errores podrían incurrir los estudiantes al desarrollar las tareas que tengo previstas? También, dependiendo de las características de los estudiantes, yo identifico que estos estudiantes académicamente tienen estas características. Es posible que, aunque ya hayan trabajado el tema, puedan incurrir en estos errores todavía. Entonces, esa información es importante. ¿Cómo podemos contribuir a que los escolares superen los errores detectados? Entonces, esto de acá tal vez es una cuestión, eh, es importante que no se tiene en cuenta casi siempre. Cuando pensamos en errores, pensamos en, ok, el estudiante va a hacer esto de una forma que no es correcta, ¿cierto? Cuando estamos en evaluaciones, sobre todo en ese tipo de tareas de evaluación, digamos que cuando planteamos la evaluación sabemos cuáles podrían ser las cuestiones complicadas para el estudiante. Y cuando estamos evaluando, cuando estamos asignándole una valoración, pues lo que hacemos es identificar que el estudiante hizo algo como no correspondía y pues ahí va la X, ahí va el circulito, ahí va el tachón y entonces la nota comenzamos a trabajar ahí al contrario a disminuirle esa valoración. Pero pocas veces pensamos en, bueno, yo ya sé cuáles son los errores en los que el estudiante va a incurrir y cómo lo voy a ayudar. Eso a veces suena un poco extraño. ¿Cómo así que el estudiante se equivoca y cómo lo voy a ayudar? Entonces, en general nosotros planificamos las clases pensando en que pues
todo va a salir bien, seguramente los estudiantes van a preguntar, pero muy pocas veces pensamos en, y cuando el estudiante se equivoque, yo estaré preparado para eso, o sea, yo tendré algo para ayudarle en ese momento en particular. Son muchos errores, yo tendré algo para ayudarle en cada uno de esos errores. Entonces, la idea también con estas cuestiones de limitaciones es poder contribuir a que los estudiantes logren superar esos errores que ya sabemos que, que existen o que van a tener esas dificultades. Ejemplos, entonces, para concretar un poco esta idea, ejemplos de limitaciones de aprendizaje con este tema que seleccionamos de fracciones hexadecimales. Entonces pensamos, una dificultad que pueden tener los estudiantes es con el conocimiento previo de los números naturales, o sea, hacen asociaciones con estos números naturales. Entonces, un posible error, ¿sí? Puede ser que el estudiante ordene los fraccionarios considerando el orden natural de los denominadores. Eso sucede. Entonces, es un posible error. Tengo que pensar, bueno, y cuando esto pase, ¿cómo voy a ayudar al estudiante? Eh, Otro error puede ser sumar numeradores y denominadores con el objetivo de obtener la suma de dos fracciones, ¿cierto? Eso también vemos que lo hacen los estudiantes. Otro tipo de errores, voy a pasarme acá, eh, tienen dificultades para identificar el rol de numerador y denominador. Entonces, ¿cómo se manifiesta ese error? Cuando el estudiante hace qué cosa? Pues cuando escribe, por ejemplo, en cambio de n sobre m, el numerador sobre el denominador, lo escriben al contrario. Entonces, se confunden en estas cuestiones y pues yo ya sé qué es lo que hacen y eso que hacen también me está indicando, así como las capacidades, el error también es algo que hace el estudiante, es una acción concreta. Cuando hace esto, ya, yo sé que no está entendiendo bien el papel del numerador y denominador, ¿cierto? Y pues otros ejemplos acá que tienen que ver con la identificación de la unidad. Entonces, por ejemplo, considerar unidades continuas y rompibles. Entonces, no consideran que algo realmente se puede fraccionar y entonces desechan esas posibilidades. Entonces, también hay que pensar en este tipo de situaciones y como les digo, pues pensar en los errores nos va a ayudar mucho a concretar nuestra propuesta. Y aquí pues vamos a dejar más ejemplos para que ustedes tengan un poco más de información cuando decidan tal vez regresar o cuando ya más adelante en el tiempo les demos esta información, puedan entonces pensar, ok, entonces aquí la dificultad está en considerar partes de la unidad formada por objetos concretos. ¿Cómo se manifiesta este error? Entonces confundir la cantidad de objetos de cada parte como un subgrupo con el número de partes que se obtengan. Y bueno, aquí repito, hay otros ejemplos. Para avanzar entonces, la idea de estas ayudas cuando el estudiante incurre en un error, pues la idea es la siguiente. Pues la planificación que el profesor hace de su actuación, eso es lo que nosotros vamos a pensar como la ayuda, es cómo va a planificar, o sea, qué debe tener a mano. Entonces, con motivo de su previsión acerca de las estrategias de solución que los escolares pueden implementar y de los errores en los que ellos pueden incurrir cuando las implementan. En la medida en que nosotros tengamos una idea de qué van a hacer los estudiantes, de cómo van a actuar con la tarea, pues vamos a poder tener un panorama más amplio y vamos a estar preparados para poder ayudarlos. Estas ayudas entonces van a aparecer cuando el estudiante incurre en algún tipo de error. Por ejemplo, en un posible error como considerar unidades continuas y rompibles, pues una ayuda o algo que yo puedo hacer para ayudarlo a pensar si en esa decisión que tomó de no romper la hoja, entonces decirle al final la repartición resultó equitativa, fue igual para lo que estabas haciendo. Y entonces esa pregunta lo que va a ayudar, lo que pretende es que el estudiante piense un poco sobre el propósito que se tenía con la tarea, ¿cierto? Que era tener un resultado equitativo y cuando identifique que el resultado pues no es equitativo, se regrese, se dé cuenta de ese error en el que incurrió y pueda decir es necesario partir esta hoja o partir esta unidad o hacer este procedimiento para poder entonces tener la respuesta. Entonces, con la pregunta no le estamos diciendo que está mal, ni le estamos dando la respuesta, pero le estamos ayudando a que supere el error que ya nosotros identificamos. Obviamente, pues nuestra planificación nos va a ayudar a tener en cuenta esta pregunta, porque sabemos que en algún momento va a ocurrir esto, entonces yo ya estoy preparado con una pregunta. Entonces, aspectos relacionados con la motivación, esta es la última parte de esta cuestión del aspecto cognitivo que estamos trabajando hoy.
Entonces partimos de esta definición. La motivación como proceso que explica el inicio, dirección, intensidad y perseverancia de la conducta encaminada hacia el logro de una meta, modulado por las percepciones que los sujetos tienen de sí mismos y por las tareas a las que se tienen que enfrentar. Esto de González y Turban. Aquí, pues, ¿de qué se trata entonces pensar en esta motivación? Pues, ¿de qué manera se comporta un estudiante y cómo hace las cosas con respecto a la tarea, con respecto a él mismo? ¿Será que él se siente capaz de abordar la tarea? ¿Será que él siente que tiene el conocimiento suficiente para abordar la tarea o que se tiene la confianza para abordar la tarea? Y entonces tenemos también que pensar en, y nosotros con nuestras tareas estamos pensando en eso, estamos facilitando un poco esta situación, que el estudiante se sienta cómodo con la tarea. Eso también forma parte de lo que nosotros tenemos que planificar. Y entonces poder ayudar a los estudiantes a que sientan esa tranquilidad, a que sientan que pueden hacer las cosas y pues en ese sentido también ayudarlos un poco a que esa tranquilidad con la que puedan abordar las tareas pues termine siendo un factor importante en su aprendizaje. Entonces, en el ámbito afectivo, identificar factores que puedan intervenir en el aprendizaje del tema. Entonces, ya veremos unos ejemplos para concretar esto. Entonces, ¿qué podemos pensar como estos aspectos relacionados con la motivación? Podemos pensar en, pues, nuestro interés podría ser desarrollar interés por la argumentación de resultados en situaciones de la vida diaria que involucren la noción de fracción. Cuando el estudiante entienda que esto tiene un sentido y tiene una utilidad, ¿cierto? En esas situaciones de la vida diaria, cuando vea que hablar de un cuarto tiene sentido y significa algo importante y que puede ayudar a obtener cosas, soluciones, entonces pues seguramente se va a interesar por dar las explicaciones y de esa manera pues vamos a contribuir con esta situación de motivación o generar interés por el aprendizaje de las fracciones representando los resultados a un problema de distintas maneras. Si logramos que el estudiante sea capaz de pasar de un sistema de representación a otro, entonces pues podríamos abordar y podríamos ayudar a desarrollar este tipo de aspectos relacionados con la motivación, que también es una expectativa. Si el estudiante identifica diferentes formas de representar lo mismo, pues se puede interesar por esto, le puede parecer llamativo. Entonces, esa sería una forma también interesante de ayudarlo con esto de motivación. Desarrollar la curiosidad por el trabajo con nociones de la fracción que permitan matematizar situaciones de la vida real. Entonces, esas nociones de fracción, repito, pues le van a servir para poder plantear diferentes situaciones o para poder abordar diferentes situaciones. Ya no va a sentirse temeroso porque ya va a tener más herramientas que le van a permitir abordar temas que tengan que ver, obviamente, con estas nociones de fracción. Entonces, podrían ser algunas cuestiones que podríamos tener en cuenta como ejemplos para abordar nuestra planificación. Bien, conclusiones entonces de esta sesión de análisis cognitivo. Les repito lo que les dije inicialmente, la prioridad para nosotros, yo sé que para ustedes también es el estudiante, pero a veces hacemos cosas que muestran un poco opaca esta idea. Entonces, a veces pareciera que nos centramos más en nuestro propio trabajo, en nuestros compromisos de generar material para los estudiantes y dejamos un poquito de lado o se ve un poco opaco esa prioridad que es que el estudiante aprenda. No que yo soy el buen profesor que sé enseñar muy bien y entonces mis estudiantes me entienden perfectamente, sino que es el estudiante el que va a aprender con las situaciones, con las oportunidades que yo le ofrezca. Entonces, prioridad del estudiante. La otra cuestión importante es que en este análisis cognitivo lo que nos ayuda, nos permite concretar es el conjunto de esos objetivos de aprendizaje para un tema seleccionado. Entonces, en diferentes niveles podemos nosotros determinar estos objetivos. Los objetivos para un grado, un periodo de tiempo. Entonces, sabemos ya nosotros cómo son estos objetivos generales, pero también tenemos que pensar en objetivos un poco más específicos para las tareas y que para estos objetivos específicos de las tareas nos tenemos que centrar en los conocimientos previos, en esa información que el estudiante tiene de antes y que también nos tenemos que centrar en esas capacidades como aquellas cosas que yo espero que el estudiante sea capaz de hacer. Estos conocimientos previos vienen, como también lo mencioné, conocemos a nuestros estudiantes y sabemos de pronto con esa información que tienen qué tanto pueden avanzar en algún aspecto en particular del tema. Entonces, conocer estos conocimientos previos nos va a ayudar a aterrizar un poquito mejor las guías que vayamos a hacer. Un ejemplo
de cuando nosotros hablamos o pensamos en estos conocimientos previos sin mencionar conocimientos previos. O sea, repito, nosotros no queremos que esto se convierta en algo formal, sino que sabemos que esto lo hacemos como profesores de aula muchas veces. Y les doy un ejemplo muy sencillo. Cuando estamos trabajando con grupos de estudiantes, obviamente hablo de un aula de clase donde tenemos a los estudiantes y de repente pensamos en un estudiante o un par de estudiantes y decidimos que trabajen juntos o en grupo. Puede ser en ese momento que nosotros estemos pensando en estos conocimientos previos. Yo sé que estos estudiantes de pronto no van a poder abordar este trabajo de la manera en que yo esperaría porque tienen un poquito todavía de dificultades o necesitan todavía un poco de conocimiento sobre algo en particular, pero estos otros, yo sé que sí tienen ese conocimiento, entonces se van a ayudar entre ellos. En ese momento estamos hablando o estamos pensando, perdón, en conocimientos previos, o sea, nuestro conocimiento de los estudiantes, en conocerlos en términos de esto que ellos ya tienen como esos conocimientos. Y lo que esperamos, repito, estas capacidades es lo que esperamos que los estudiantes sean capaces de hacer cuando aborden las tareas relacionadas con el tema. Entonces, tenemos que pensar en esos ideales. Quisiera que mis estudiantes fueran capaces de resolver este tipo de cuestión. Y cuando pensamos en ese tipo de cuestión, en esa tarea prototípica, pues nos imaginamos esas capacidades. Yo supongo que el estudiante, después de trabajar este tema de fracciones y decimales, pues va a ser capaz de identificar la unidad, va a ser capaz de partirla, de identificar las fracciones, de identificar las partes, de volverlas a juntar. Ese es el tipo de capacidades, como ejemplo, a las que me refiero. Y la otra cuestión de la que hablamos, o de las que les hablé, perdón, es concretar los aspectos relacionados con la motivación. En la medida, repito, en que podamos presentar las tareas a nuestros estudiantes para que les llame la atención, obviamente esto no es presentarlas bonito, no todos lo van a recibir igual, pero tenemos que tener en cuenta esta situación y es el interés de los estudiantes, la motivación, la confianza. Entonces, este tipo de cosas también es relevante en este análisis. Listo. Antes de pasar a la sesión de preguntas, le recuerdo nuestro cronograma porque vamos a pasar a las preguntas, luego vamos a pasar al formulario y ya nos vamos a desconectar. Entonces le recuerdo nuestra próxima sesión es el miércoles 12 de agosto a las 5 de la tarde en esta misma sala, ¿de acuerdo? Y terminamos el próximo jueves, entonces a la misma hora. Y el miércoles vamos a hablar de la enseñanza. Aquí la enseñanza no es de cómo nosotros vamos a enseñar, sino cómo vamos a favorecer que el estudiante aprenda. Entonces vamos a hablar un poco de esas tareas de aprendizaje que vimos cuando les mostré un poco las nociones de tarea, las diferentes nociones de tareas. Entonces, en esta tercera sesión vamos a hablar un poco sobre esas tareas de aprendizaje, cómo poder concretar tareas de aprendizaje, teniendo en cuenta lo que hablamos del contenido, la selección de ese contenido que hicimos, estas cuestiones de lo que queremos que los estudiantes aprendan, el aspecto cognitivo, y voy a usar algunos ejemplos que en términos de estas tareas pues nos van a ayudar un poco a entender y a aterrizar estas ideas, estas nociones para poder pensar en una guía o en una parte de una guía, ¿de acuerdo? Vale. Perdón, está, pasamos a, me salté tal vez una, no. Aquí pasamos entonces a las preguntas. Eh, Gracias, Andrés. Ya está habilitado entonces el chat para que ustedes puedan escribir sus preguntas. Deyanira, ahora sí, espero que hayas escrito tu pregunta o tu duda y ya tienes la oportunidad entonces de compartirnos por el chat esa cuestión que querías comentarnos hace un rato, que no te dejé, perdóname, pero es que por la metodología de curso y para aprovechar un poco más el tiempo, nos interesa que podamos primero brindarles a ustedes esta información y luego tener un poco más de tiempo para poder responder sus preguntas. Vale, muchas gracias, Carlos. Entonces, estamos atentos al registro de sus preguntas en el chat y una vez concluyamos esta segunda parte de las preguntas, pues entonces procederemos a hacer la actividad del día de hoy, que como nos comentó ya Carlos, pues va a ser algo muy breve para el cierre de esta sesión. Entonces, vamos a dar unos minuticos para que quienes deseen puedan
escribirnos sus comentarios o sus preguntas. Bueno, ya empezamos a tener las primeras preguntas. Carlos, voy a dejarles un minutico para que Carlos también pueda tomar algo de agua. Y empezamos a dar respuesta a algunas de estas preguntas que nos están registrando. Bueno, Carlos, tú me dirás si... ¿Listo? ¿Listo? Bueno, Sí, entonces gracias, Andrés. Maximiliano Bandres nos escribe... Ay, perdón, antes de Maximiliano está William Suárez. William nos escribe, ¿habría alguna equivalencia entre las capacidades que deseo desarrollar en los estudiantes con los errores que pueden presentar? Vale, William. Digamos que identificaste una relación, que existe una relación, pero no es una relación como la que planteas, no es una equivalencia, pero sí están relacionadas. ¿En qué sentido? En que cuando pensamos en una capacidad, cuando pensamos en algo que el estudiante, pues nos gustaría que el estudiante sea capaz de hacer, eh, hay asociado generalmente un error. Entonces, esta capacidad que es algo que el estudiante hace, existe la posibilidad que el estudiante incurra en error al realizar ese procedimiento. Entonces, cuando pensamos en capacidades, podemos ir pensando a la vez en errores, pero entonces no como equivalentes, sino en esa relación de esa existencia. Pero tiene razón, en ese punto sí podemos pensar a la vez en errores. Y esto, en la próxima sesión, cuando hablemos de este tipo de tareas, les voy a presentar unos ejemplos de errores y de cómo podemos abordarlos. Pero sí, sí existe una relación. Maximiliano Bandres nos escribe, ¿cómo incorporamos conocimientos previos que debería tener un estudiante sobre el tema de la guía que utilizaremos en clase, sin que la guía se convierta en una guía de repaso? Bien, Maximiliano. No se trata y no se va a tratar de incorporar los conocimientos previos en la guía, no, no se trata de hacerlos explícitos. Es una información que nosotros, pues digamos, el ideal es que conozcamos los conocimientos previos y no se trata, como te digo, de presentarlos de manera explícita en la guía y que en ese sentido te entiendo perfectamente con la idea de yo no quiero que esto se vuelva un repaso. Cuando digo conocimiento previo y la relación que tiene con la tarea que voy a plantear es que si yo conozco que los estudiantes son capaces de hacer algo, ese algo que esté relacionado con la tarea que yo les voy a proponer, pues les va a ayudar a abordar la tarea. Me explico. Eh, es posible que en algún momento, por ejemplo, pensemos en abordar un tema de la geometría con GeoGebra. Y de repente me parece buenísima esa tarea que me encontré en internet o que ya la había hecho antes con otro grupo y entonces digo, uy, no, aquí para trabajar equivalencia de ángulos, bueno, no, algo de geometría, es buenísimo trabajar con GeoGebra. Y entonces tú le pasas esa tarea a todos tus estudiantes. Pero resulta que para poder hacer esa tarea se necesitan esos conocimientos del funcionamiento de GeoGebra. Tú no te vas a poner a explicar cómo funciona GeoGebra, ese no es el propósito de tu tarea. Tu tarea, el propósito es poder identificar esas cuestiones relacionadas con la geometría. GeoGebra se convierte en el instrumento, en el intermediario entre ese conocimiento que tú quieres trabajar de geometría y el conocimiento que tienen los estudiantes. Entonces, GeoGebra no puede convertirse en el centro porque si no, tendrías que hacer una guía específica para explicar cómo funciona GeoGebra. Cuando hablo de conocimiento previo es que si tú tienes un grupo de estudiantes, vuelvo a un ejemplo con GeoGebra, tú tienes un caso de un grupo, perdón, de estudiantes con los que trabajaste ya GeoGebra, ellos ya saben cómo funciona GeoGebra. Entonces, ese conocimiento previo que tienen de GeoGebra, por ejemplo, para construir triángulos, lo puedes tener en cuenta para hacer una actividad en la que tengan que construir otros polígonos. Y entonces no tienes que devolverte a explicarles
cómo funcionan las herramientas de GeoGebra, ni tendrás que volver a explicarles cómo funciona un triángulo, pero es posible que cuando les presentes un ejercicio con polígonos, les digas, por ejemplo, este polígono puede construirse con triángulos. Entonces el estudiante va a usar ese conocimiento previo sin que tú tengas que devolverte a dar todas las explicaciones y lo que va a hacer es conectar. Ya sé cómo se trabajan triángulos en GeoGebra. Esto no es un triángulo, pero esta forma que yo conozco de trabajar triángulos en GeoGebra me va a permitir trabajar esto que sé que se trabaja con triángulos. Entonces, el conocimiento previo se va a convertir como en el punto de partida, no de lo que yo voy a presentarles en la guía, sino de esa información inicial que yo tengo para tener esa certeza o por lo menos tener ese panorama un poco más claro de mis estudiantes si van a poder abordar la tarea. Entonces, en los dos casos, si no conocen el manejo de GeoGebra, no tienen ese conocimiento previo, no van a poder hacer la tarea que estoy proponiendo. Me tengo que desviar para poder explicarles otra cosa. En el caso en el que sí lo tienen, pues puedo sacar provecho de ese conocimiento y lograr que los estudiantes pues hagan la tarea. Bueno, la siguiente pregunta es de Jorge Pérez. Buenas tardes. Mi pregunta es si este modelo de guía está basado en algún modelo de enseñanza en particular. Es un poco ecléctico. Jorge, pues mira, no es, digamos que no estamos pensando que esto es un modelo de enseñanza, es un modelo de análisis, es un análisis didáctico. En ese sentido, pues hay cuatro ejes de este análisis y cada uno de estos ejes nos permite enfocarnos en una cuestión muy particular que al final termina siendo, que la unión de de estos cuatro ejes termina siendo lo que nos sirve para, digamos, ayudar a que los estudiantes aprendan un poco mejor. Entonces, eh, con lo ecléctico entiendo, no nos estamos centrando en una sola manera de hacer las cosas, no estamos diciendo que partimos de un análisis constructivista o que en algún momento esto es algo, por ejemplo, conductista, nada de esas cuestiones. No, no está en nuestro discurso porque no está. Ahora, es posible que algunas de las cuestiones que nosotros trabajamos o como lo presentamos pueda tener una relación con algún aspecto de estos, pero no es, no es un modelo de enseñanza. Eh, lo que nosotros hacemos es analizar, como te digo, estas cuestiones básicas que en conjunto lo que nos van a permitir es diseñar, así lo hacemos, una unidad didáctica en el plano o en el nivel de un profesor. Entonces, hemos encontrado esto como unas herramientas, estos procedimientos como aquellas herramientas que nos permiten identificar las cuestiones clave para la planificación. Digamos que eso sería, en pocas palabras, lo que significan estas cuestiones. Amparo Eugenia nos escribe: algunos directivos y docentes no admiten la palabra objetivo. ¿Es posible cambiarla por el término propósito para el diseño de la guía? De acuerdo. Amparo, como lo mencioné al inicio de mi intervención, aquí nosotros vamos a usar o usamos diferentes términos, pero tenemos posiblemente diferentes palabras para referirnos a lo mismo. Entonces, es posible que si cambiamos la palabra objetivo por la palabra propósito, pues no estamos cambiando la redacción de lo que está debajo. Cambiamos ese término o esa palabrita para estar, digamos, en línea de alguna manera con la institución o con alguna manera de organización. Pero cuando tú hablas de propósito, el sentido, digamos, el significado, la esencia, es la misma que nosotros estamos planteando como objetivo. ¿Cuál es tu propósito al trabajar un tema de las matemáticas? El propósito es que los estudiantes aprendan a hacer esto y que superen dificultades con esto otro. Pero si yo cambio la palabra propósito por objetivo, voy a estar describiendo lo mismo. Entonces, de acuerdo, no se trata de que la palabra encierre de manera estricta una manera de hacer las cosas
o que ese nombre sea el único que puede tener. No, aquí son ideas. Lo que nosotros queremos compartir son ideas y pues cada uno, como lo dije al principio, pues le tiene ese significado y va a poder identificar cosas que se parezcan, ¿cierto? Así como cosas que para nada se parecen y entonces pueden tener cuestiones también diferentes. Entonces, no se trata de encasillarnos en los términos, sino en pensar en los significados. Va, de acuerdo, Carlos. Lo conecto también de una vez con la pregunta que hace Andrea Osorio de cuál es la diferencia entre logros, metas, indicadores, indicadores de desempeño, todo ese inventario de palabras. Vale. Yo creo que, como lo dije hace un rato, no, yo creo que no hay diferencia. Yo creo que siempre estamos pensando es en nuestro propósito, ¿cierto? Como profesores y obviamente con, eh, digamos, la mirada siempre puesta en las oportunidades que vamos a darle a los estudiantes. Entonces, mm, han aparecido muchísimas etiquetas, pero cuando vamos a lo que está debajo de la etiqueta encontramos descripciones que pueden tener cualquier otro nombre. Entonces yo creo que no vale la pena que nos preocupemos mucho por esas etiquetas. Cada uno, yo creo que también desde su experiencia como profesor, cuando hemos estado en diferentes instituciones, hemos tenido la oportunidad de trabajar con diferentes coordinadores de matemáticas, con diferentes rectores, pues cada uno hace su trabajo como considera que es mejor y algunos consideran que es mejor cuando le cambiamos el nombre y lo dejamos de llamar logro y le ponemos el nombre objetivo o indicador, porque en ese momento la institución tiene un plan de trabajo diferente, pero en últimas, cuando vamos al papel, y lo más importante es cuando vamos a ejecutar las cosas, estamos pensando en lo mismo, y es en poder proporcionarle oportunidades a los estudiantes para que hagan bien las cosas y para que puedan aprender. Entonces, creo que son simplemente etiquetas. Juan Ricardo Prada nos escribe las tablas de errores comunes y capacidades. ¿Hay algún documento donde estén por tema de matemáticas? Sí, nosotros tenemos la fortuna de poder contar con un repositorio gigantesco en el que compartimos toda la información y en el que hemos logrado que muchos colegas compartan también su producción. Entonces, esto está disponible en la página de Funes. Ahora, en un momento les comparto un enlace. En esa página de Funes, específicamente listados de errores, de dificultades, de capacidades, de todos los temas de las matemáticas que han trabajado los estudiantes de la maestría, me incluyo, soy egresado de la maestría en educación de la Universidad de los Andes. Entonces, todos los temas que hemos tenido la oportunidad de trabajar están disponibles, están abiertos al público en general y allí aparecen en todos estos documentos, todos estos listados como documentos anexos de lo que fue pues el trabajo final de la maestría, con el nivel de detalle como el que les mostré en los ejemplos de hoy y pues con diversidad de temas. Entonces en un momento busco la información y les comparto el enlace por el chat. Vale, Carlos. Marisol nos pregunta si podemos tener acceso a las presentaciones. Vale, Marisol. En principio, van a tener acceso a los videos durante un tiempo. Como lo hemos mencionado varias veces, este curso lo estamos ofreciendo de manera gratuita a ustedes. Esa gratuidad eh, implica pues que en este momento tengamos un poquito de reserva con el material. En algún momento más adelante es nuestra filosofía, todo nuestro trabajo es público y es gratuito, de acceso gratuito. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es, estamos teniendo esa reserva, por lo que te cuento, queremos llegar a muchos profesores en este mismo esquema de curso gratuito, entonces la idea es poder tener esta información nosotros un poco reservada solamente con este propósito y luego ten la plena seguridad que vas a tener en tu correo toda la información del curso, con todas las presentaciones y con más enlaces en los que puedes tener más información. Pero por ahora estamos dejando solamente el acceso a los videos. De acuerdo. Y como ya le hemos señalado, muchos de los materiales que utilizamos en estas presentaciones pues se encuentran en el repositorio Funes para quienes deseen profundizar
en alguna temática en particular y esperamos entonces también próximamente poderles comunicar cuándo estarán disponibles las presentaciones de este curso. Pero pues todo, digamos, el material fuente lo pueden conseguir sin problemas en funes.niandes.edu.com y allí en la opción de búsqueda pues pueden poner por ejemplo la palabra errores, las palabras propósitos, objetivos, expectativas de aprendizaje y pues aparecerá todos los documentos que hacen mención a estas temáticas. Antonio Rodríguez nos dice, interesante charla, el objetivo de aprendizaje está ligado al desarrollo de tareas. Mi pregunta dirigida a, con la tarea debo proponer acciones hacia el desarrollo de competencia con base a referentes o al logro de un producto, conocimiento específico, teniendo en cuenta que los estudiantes hoy están en confinamiento en sus hogares. Vale, todas las tareas deben tener ese propósito específico. Una tarea, cuando digo ese, quiero decir uno particular. Em, una tarea es una pequeña parte de esa posibilidad que tenemos de de abordar el objetivo, perdón, de lograr el objetivo. Un objetivo es muy grande, es general, y lo que queremos transmitirles es que si queremos alcanzar un objetivo, aquí voy a hablar un poco independientemente de la situación de confinamiento. Si queremos abordar un objetivo, lograr, ayudar a que los estudiantes logren hacer estas cuestiones que planteamos en un objetivo, pues lo que tenemos que hacer es abordarlo por partes. Entonces, el objetivo como es general, si nosotros hacemos un poquito este análisis, que como lo hablamos ayer y lo repito hoy, no se trata de un procedimiento estricto, de algo que nos tengamos que sentar y dedicarle horas y horas y horas de trabajo tratando de replicar estas cuestiones que hablamos ayer Andrés y que hoy les hablé yo, pero que sí tengamos un poquito la idea de, bueno, ¿qué puede hacer el estudiante? Si yo quiero abordar este procedimiento, ¿qué cuestiones implica para el estudiante en términos de conocimiento? Pensar en que va a llegar a ese procedimiento. Entonces necesita saber esto, necesita saber esta otra cuestión, necesita conocer sobre esto, va a incurrir en tales errores. Entonces solamente vamos a aportarle a una pequeña fracción del objetivo, entonces a un procedimiento. Pero la tarea, ojalá entonces cubra ese procedimiento. Pero como el objetivo es grande, repito, es posible que tengamos a mano ya, cuando estamos pensando en una primera tarea que va a aportar a un procedimiento, por ejemplo, estemos pensando en otra tarea que va a aportarle de otra manera al objetivo. Entonces, en general, lo que tenemos que pensar es que las tareas van a tener, pueden ser una secuencia, lo vamos a ver mañana, pueden estar organizadas o pueden estar de alguna manera relacionadas, no en un orden específico, pero sí relacionadas, y cada tarea va a aportar de una forma diferente al logro de ese objetivo. Ahora, pensándolo en una situación de confinamiento, pues por las diferentes circunstancias que tienen los profesores y los estudiantes, no es lo mismo que trabajar en el aula que ahora trabajar en confinamiento. Entonces, el trabajo se vuelve un poco más complicado. ¿En qué sentido? En que ese objetivo tan grande, ya no tengo mis, no sé, 4 o 6 horas a la semana con mis estudiantes trabajando al ritmo en que trabajaba antes. Ahora, si acaso es posible trabajar un par de horas y durante ese par de horas ya por cuestiones de conectividad, bueno, hay una cantidad de factores que va a hacer que se reduzca ese tiempo. Entonces las tareas tendrán que abordar algo que tengamos algo de seguridad que el estudiante va a poder abordar en ese periodo de tiempo. Entonces también va a tener que aportarle a algo que pues debe ser algo específico. Repito, por términos de tiempo no va a ser lo mismo, pero sí tenemos que hacer entonces una selección de ese objetivo grande y decir, ok, estamos en una situación complicada, en una situación particular, tengo que escoger y tengo que hacerlo pues con las herramientas que tenga, con las herramientas que tienen mis estudiantes y poder hacer esa selección y decir, entonces de este objetivo grande, yo considero que es importante que el estudiante se lleve en esta situación de confinamiento, que por lo menos pueda alcanzar esta cuestión y esta otra cuestión y esta otra. Y estas tres cuestiones, cuando regresemos a una normalidad, le van a permitir avanzar con lo demás. Pero entonces sí tenemos que enfocar una tarea a algo específico. Si queremos pensar en tareas que aborden muchas cosas, pues
lo voy a decir de una manera muy, tal vez grosera, pero el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, entre más queramos abordar, va a ser mucho más complejo y los estudiantes pues se van a sentir más confundidos. Si son cosas muy pequeñas, seguramente van a poder abordarlas sin problema. Vale, Carlos, aquí también está un poco relacionada con la logística del curso. Nos escribe Joaquín Uribe, mi pregunta es relacionada con la información sobre la disponibilidad de los videos por 48 horas. ¿Dónde podemos encontrar los videos y cuál es el contenido? Vale, los videos son estas sesiones. Esta sesión en este momento se está grabando. Entonces el video es la grabación de toda la sesión, incluido este espacio de sus preguntas. ¿En dónde están los videos? Ya está un enlace, deben poder encontrar un enlace en la página del curso. Ustedes en el proceso que siguieron para lograr estar en este curso, pudieron pasar por la página de VD y en esa página del curso encontrar diferentes enlaces. En esa página entonces ya están los enlaces en los que ustedes pulsan y van a llegar al video. Y es sobre esta información, ¿de acuerdo? Andrea Osorio escribe la propuesta que hace que nos enfoquemos más en pensar sobre cómo aprenden y qué hacer. Por lo tanto, esto cambió mucho nuestros modos de actuar porque el modelo ha sido enfocado en la enseñanza. Por eso siempre nos hacemos la pregunta sobre cómo lo enseñé, muéstrame estrategias, etc. Todos lo relacionamos con los cómo. Bueno, creo que es más un comentario que una pregunta en particular, Andrea, la entiendo así. Sandra Eliana Castrillón dice: buenas noches, me gustaría saber de qué formas podría abordar con los estudiantes de bachillerato, grados sexto, séptimo y octavo, los problemas que involucran fracciones, sabiendo que ellos traen preconceptos de la básica primaria, para que no sea necesario abordar el tema desde lo básico. Pues es como complicado, ya que en ocasiones les tienen temor al tema, manifestando que es difícil para algunos de ellos el tema de los problemas con fracciones. Vale, Sandra. Pues mira, no hay una receta para, para abordar los temas. No hay algo que podamos decir que funciona para todos, pero yo creo que pensando en estudiantes de entre sexto y octavo grado, lo que puede espantar un poco a estos estudiantes son realmente las fracciones, o sea, el ver la representación de las fracciones. Eh, Tanto como alguien que vea una división por cuatro cifras o alguien que vea un límite indeterminado con un cociente, por ejemplo. Entonces, depende nuestra experiencia, pues vamos a espantarnos un poquito con la manera como nos presenten las cosas. Yo creo que en la medida en que podamos mostrar no las fracciones, sino que podamos lograr que los estudiantes aborden situaciones relacionadas con las fracciones sin presentarles de una vez las fracciones, pues ellos van a lograr abordar las tareas. Un ejemplo, que puedas involucrar problemas en los que se necesiten las representaciones de las fracciones, que no estoy hablando de una, no estoy hablando en singular, sino de las representaciones de las fracciones, y algo que los estudiantes puedan abordar. Y seguro que si un estudiante que en principio le huye a las fracciones porque le parece complicado la suma, le parece complicado la resta, la multiplicación, la división, siempre hace las operaciones en cruz, que es el tipo de situaciones más frecuentes con los estudiantes. Entonces, si le presentamos algún tipo de situación o algún problema que lo pueda solucionar y que al final lo que termine haciendo sea una representación de las fracciones, seguramente se va a sorprender y va a sentir esa tranquilidad, como lo mencioné hoy, esa parte de la motivación va a ser importante porque se va a dar cuenta que fue capaz de abordar las fracciones de una forma diferente, las va a entender sobre todo, les va a dar sentido, va a entender lo que va a significar la parte del todo, por ejemplo, y entonces de esa manera va a poder abordar las fracciones. Cuando sienta un poco de confianza con esas situaciones, pues ya vas a poder mostrarle un poquitico las fracciones de una manera, entre comillas, formal, para que el estudiante pueda hacer esa relación entre esos significados que encontró
y los significados de las nuevas representaciones, porque lo importante no es que el estudiante aprenda reglas, sino que el estudiante entienda y comprenda los significados de esas representaciones. Entonces, lo que se me ocurre para abordar esa situación, como la entiendo que planteas, es problemas que tengan que ver con fracciones, pero que no sean problemas de fracciones. No sé si me explico con esta frase. Situaciones en las que los estudiantes tengan la necesidad de partir en partes iguales, de fraccionar, de pensar en trozos y de alguna manera la respuesta pues va a llegar con una representación. Y al final, cuando lleguen con esa representación, que tú les digas, por ejemplo, esto que ustedes acaban de hacer se llama de tal forma y lo podemos nombrar de tal cuestión y su representación de otra manera es esta otra. Pero seguro que los estudiantes van a poder hacer algo con eso. William Suárez nos pregunta, en una guía en la que se aborde un componente, por ejemplo numérico variacional, ¿deberían proponerse tareas que agoten los 5 procesos generales o no necesariamente? No necesariamente. Eh, es posible lograr una conexión entre varios procesos, pero no necesariamente. A veces eh, la, la tarea lo que requiere o lo que permite más bien es abordar solamente una parte o una. Hay tareas que son pues muy ricas, son muy amplias y entonces pues permiten abordar eh, pues más procesos, pero yo creo que si pensamos, como le dije hace un momento, en abordar muchas cosas a la vez, va a ser un poco complicado y más en esta situación de confinamiento, donde el estudiante seguramente, si queremos abordar muchas cosas, va a tener muchas más preguntas. Y depende de la situación que tengamos de comunicación con ellos, va a ser muy difícil responderles en el momento apropiado. Entonces yo creo que si pensamos, como lo dije hace un rato, en cuestiones particulares que identifiquemos como clave, cuando logremos que el estudiante encuentre un tipo de relación por ejemplo, entre lo numérico y lo variacional, encuentre esa relación, ya con esa relación establecida y entendida un poco, va a poder incorporar otra idea, va a poder incorporar otro proceso, pero de una manera no tan forzada como si lo pretendemos de una sola vez. Andrés, espérate, yo miro. Ay, perdóname, Carlos. Listo. Bueno, estaba aquí revisando nuestro chat y varios pues agradecen las respuestas que has estado manifestando. Deyanira nos hace una pregunta sobre la logística, la estoy consultando en este momento internamente, ya en un momento te doy respuesta. Y si gustas, Carlos, entonces podemos pasar a la tercera parte bueno, Marcela también nos colabora complementando la respuesta para Sandra Liliana, muchas gracias Marcela. Y Yanira también complementa un poco las respuestas dadas. Entonces, podemos pasar entonces a la tercera parte, Carlos. Listo, Andrés. Entonces, como les dije al principio, el trabajo de hoy va a ser más corto, ¿vale? Entonces les voy a mostrar con un ejemplo también cómo es el formulario del día de hoy. Entonces, eh, les cuento, estas son las preguntas que les pedimos que registren la respuesta el día de hoy. Son solamente estas 2, 3, 4, 5 preguntas, ¿vale? Entonces, pues es, digamos, sencillo, no les va a tomar mucho tiempo. ¿Y qué propósito tiene? Vuelvo a usar la palabra propósito. Básicamente, pues el mismo propósito de la actividad de ayer. Simplemente lo que queremos es que ustedes piensen un poquito en la información, en toda esta cantidad de información que les dimos hoy, que puedan interpretar un poco esas ideas, seguramente como ha pasado con estas palabras, estos términos, cómo asociaron tal vez con otro, esto no se llama así, esto puede, o lo relaciono más con esta otra idea, perfecto, de eso se trata. Aquí estamos, siempre es un punto también importante en nuestro trabajo y es estamos negociando estos significados. Entonces, la idea es que puedan
analizar su guía. Aquí en el costado izquierdo nuevamente me traje una guía como la misma que les mostré ayer. Entonces se trata de revisar esa guía inicial y lo van a hacer en dos partes, o sea que van a ser 5 preguntas, estas 5 preguntas para la guía inicial y las mismas 5 preguntas para la guía actual, ¿de acuerdo? Porque no sé si tuvieron la misma percepción que tuvimos nosotros con los resultados del trabajo que hicieron ayer. Y es poder identificar, bueno, realmente qué tanto ha cambiado mi guía en esta situación de confinamiento. No para bien, no para mal, como dijo Andrés al principio, nosotros no estamos aquí evaluando su trabajo para nada, pero es bueno mirarse, ¿cierto? Y poder decir, he cambiado, he mantenido la misma línea. ¿Será que con esta información que tengo ahora, no solamente de este curso, sino con información de sus estudiantes, con la experiencia que ustedes ya tienen, qué cuestiones han podido modificar? Y nuestro propósito es que puedan tener desde una mirada diferente, que en este caso es desde el aspecto cognitivo, poder analizar estas guías, que ustedes lo hagan y puedan decir, por ejemplo, para la primera pregunta, algo básico, aparece el encabezado o en el formato del nombre de la institución educativa. Entonces, si mi guía es de este tipo, ¿qué tipo de identidad le estoy dando a mi guía? Los estudiantes se están encontrando con algo que les recuerde la institución, les estoy dando información que los haga, no sé, sentirse un poco, digamos, tranquilos con que esto es de mi colegio, esto es de mi profesor, yo estoy en este grupo, yo estoy en este grado, etcétera. Entonces, simplemente es marcar si ustedes lo han tenido en cuenta, sí o no. Entonces, vale, marcan acá. Entonces, para hacer el mismo ejercicio de ayer, yo diría, no, en este caso no lo tengo. La siguiente pregunta, entonces, en la guía de inicio, se hace referencia a algún documento de lineamientos curriculares de carácter regional o nacional. Entonces, por ejemplo, en Colombia hablamos de estándares, competencias, los derechos básicos, etcétera. Entonces, es posible que en la guía un encabezado por aquí arriba haga referencia a algún derecho básico de aprendizaje o algún tipo de expectativa general. Entonces, es posible que lo tenga. Entonces, si lo tiene, bien. Si no, en este caso, pues no, no lo tiene. Entonces, ya está. Eh, en la guía de inicio se hacen explícitas las expectativas de aprendizaje. Entonces, esta información también les conté hoy. Estas expectativas, si se hacen explícitas, ustedes hacen explícito aquí en esta guía lo que se parezca a un objetivo, lo que se parezca a la meta de la tarea, algo que ustedes le estén diciendo al estudiante de alguna manera, lo que yo pretendo con esta tarea es que hagas esta cuestión, que hagas esta otra, o este trabajo está relacionado con este tema, lo que tenga que ver con esa expectativa, lo que ustedes quieren que el estudiante aprenda. Entonces acá, en este caso, nuevamente revisando esta guía ejemplo, entonces diría, no, definitivamente no, aquí tampoco lo tuve en cuenta. No lo había pensado, entonces de acuerdo, no lo marco. La siguiente, se hacen explícitas las dificultades y errores en que los, aquí quedó mal esto, bueno, en que los estudiantes pueden incurrir, o en que, perdón, en los que pueden, no está bien, en los que pueden incurrir los estudiantes. Entonces, se hace explícito. Aquí en algún momento hablamos de dificultad, hablamos de error, le estamos indicando al estudiante algo que esté relacionado con eso. Entonces, pues no, en esta guía no. Y recuerden que para nosotros esta cuestión es importante. Y la última pregunta es si se promueve que el estudiante manifieste su opinión sobre la tarea. Entonces, acá ustedes realmente están dándole la oportunidad a recibir una retroalimentación de parte del estudiante. Entonces miro mi guía y digo, pues yo aquí no tengo en cuenta nada de esto, ni se me había pasado por la cabeza siquiera pensar en que el estudiante me cuente cómo le pareció, pues nunca lo he hecho. ¿Qué tan importante puede ser? Entonces, esto también tiene que relacionarse, o mejor, está relacionado con la motivación del estudiante. Entonces, es posible que el estudiante pueda contarme de alguna manera qué le pareció fácil, le pareció difícil, esto yo no lo sabía, esto no lo entendí, etcétera. Entonces, en el caso del ejemplo, pues aquí marcaría no. O sea que esta guía no tiene nada de estos aspectos cognitivos, no lo había pensado y este sería mi, mi registro de la información. Luego me pasaría a la guía actual y vería qué tanto he cambiado, si he cambiado en algo y si no, pues no pasa nada. Igual estos los resultados los vemos mañana. Estoy escuchando chat, perdón un momento, voy a mirar. Me ubico, no sé Andrés si hay algo, es que he escuchado mensajes pero no los he revisado. Vale, ¿Tú no. ves algo por ahí?
Vivian nos preguntaba que si ya estaba el link, lo acabo de publicar, entonces ya pueden ingresar al formato. Y Andrea nos escribe si las dificultades que pueden tener se deben hacer explícitas en la cabeza o en la guía. Vale, la idea es en la guía, ¿vale? La idea es que de alguna manera se hagan explícitas, pero en la guía. Luego, eh, sabemos que las han pensado seguramente, o sea, no estamos diciendo lo contrario, pero en este caso nuestro material de trabajo es la guía, ¿vale? Entonces, simplemente estamos viendo si se ha planteado esa posibilidad. Es posible que algún profesor en alguna guía diga, por ejemplo, ten cuidado con los valores de la tabla, por ejemplo, en este caso. O recuerda que los decimales en inglés no se marcan con coma. O alguna cuestión que indique que el profesor de alguna manera ya está previendo que el estudiante puede incurrir en ese error y entonces de alguna manera le está dando información de cuidado. O si encontraste o si obtuviste tal cuestión, revisa tal otra cosa. Ese tipo de cuestiones es simplemente como la información que puede tener el estudiante, ¿vale? Le repito, si pasa lo mismo que pasó en esta guía de no hay ningún problema, no estamos evaluando, queremos simplemente que ustedes pongan en juego las nociones del día de hoy, estas ideas que repito, seguramente por cuestiones de términos ya las conocen, pero para ustedes se llamaban de otra manera y es solamente, pues bueno, entonces veamos sus guías. Bueno, Viviana, te acabo de volver a enviar al chat el enlace por si acaso. eh, Vale, perfecto, ya lo recibiste. Y Marisol nos pide el favor de que si le podemos compartir el enlace donde podemos encontrar el repositorio sobre los errores de la tendencia, los errores matemáticos por tema. Ah, perdón. Que ya Carlos también lo quiere, como aquí lo ha dado. Sí. Funes.Hernández. Sí, Carlos. No, perdóname, Andrés, perdóname. Seguramente íbamos a decir lo mismo. Aquí es funes.uniandes.edu.co, perdón, no envié el enlace explícito al punto particular de tu solicitud. Lo envié general. Quiero decir que llegan a la página de inicio, pero en esa página de inicio de Funes lo que se van a encontrar es al costado izquierdo unas opciones de búsqueda. Hay unas opciones de búsqueda simple y avanzada. Ustedes pueden pulsar sobre cualquiera de las dos y escriben la palabra clave. Entonces, por ejemplo, si escriben fracciones, pues les va a llevar al lugar donde hay temas de fracciones. Pero dame un momento, ahora con un poco más de tiempo hago una búsqueda un poco más específica mientras ustedes van respondiendo el formulario. Vale, Andrés, muchas gracias. Vale, aquí este enlace en particular es el enlace en el que están todos los documentos sobre errores. Entonces, pues en el caso particular, o pueden hacer la misma búsqueda por objetivos de aprendizaje, expectativas de aprendizaje, y pues es muy similar. Como decía Carlos, está la opción de términos clave. Entonces, ustedes se dirigen a ese enlace y les permite buscar por errores o buscar por temáticas, ya depende del interés de cada uno. Entonces, en este caso, Marisol, te acabo de compartir el enlace que te envía a todos los documentos que hacen referencias a errores para todos los temas de matemáticas que están disponibles en el repositorio. Bueno, gracias Andrés. Les recuerdo, tengan mucho cuidado con la dirección electrónica que están escribiendo en el formulario o que escribieron si ya se pasaron esa parte, pueden regresarse si tienen dudas, que tienen que escribirla igual como la usaron, la que escribieron en el formulario de ayer, que es el mismo que usaron para la inscripción al curso. Bueno, hay más mensajes por acá.
Jorge, eh, mira, en este momento, pues no tenemos, no sé cómo responderte porque pues tenemos todo sistematizado y tendríamos que revisar un poco esta información, pero no te preocupes, nosotros hablamos mañana. eh, bueno, no sé si mañana podamos hacerlo, pero nos comunicamos entonces de alguna manera entre nosotros para hacer específicamente esta confirmación, Jorge, ¿vale? Si te parece. Entonces, te pido que por favor realices la actividad de hoy. Nosotros revisamos tu situación y si es el caso, pues te respondemos la pregunta, ¿vale? Entonces, no De te acuerdo, preocupes, Carlos. ya veremos cómo podemos ayudarte. Y lo mismo de Yanira también que me preguntaba por modificar las guías. Estamos trabajando en eso, entonces también estos dos casitos muy particulares, entonces los revisaremos y nos ponemos en contacto con ustedes directamente. Listo, entonces, para quienes ya realizaron el formulario, ya registraron su información, muchísimas gracias. Pues terminamos la sesión el día de hoy. Quedaremos pendientes de las personas que tengan algún problema con el formulario. Le repito, hoy es mucho más corto, entonces esperamos que funcione bien. Estamos revisando siempre que esté disponible y pues digamos que sea fácil para todos. Y nos veríamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en esta misma sala para la siguiente sesión que tiene que ver con la enseñanza. Muchas gracias, Andrés, No, por tu eh, colaboración el día de hoy. Valeria, muchas gracias por acompañarnos también. y cierro haciendo una última pregunta, Antonio, que si pueden utilizar esos formularios para reflexionar en sus aulas. Claro que sí, la idea es que esto que tenemos aquí para compartir pues sea motivo precisamente de reflexión. Entonces, Antonio, si esto es útil para tu trabajo y el de tus colegas para que puedan reflexionar en torno a lo que hacen en el aula, bienvenida sea esa reflexión. Y amplío un poco, Andrés, Antonio, nosotros tenemos previsto al final de este estudio que ya estamos realizando, que Valeria está trabajando intensamente también con la codificación de las guías. Nuestro propósito es tener mucha información sobre las guías, pues de todos los profesores que nos las han facilitado para poder de alguna manera caracterizarlas y es más algo pues para contarnos a todos cómo estamos, cómo están los profesores trabajando en el confinamiento, cuáles son las características de esas guías y el producto de este estudio lo vamos a compartir con todos ustedes también para que puedan, como tú dices, pues llevarlo a sus instituciones y es información que nos sobra, que vale la pena reflexionar sobre ella y poder pues plantearse diferentes situaciones en casos pues particulares. Poder decir esto vale la pena, esto no, puede que esto nos funcione o por el contrario no nos ha funcionado, ya lo hacemos desde antes. Bueno, cualquier tipo de reflexión que surja con los resultados, pero todos los resultados los van a tener a su disposición pues cuando terminemos este estudio. Ya les comunicaremos a sus correos electrónicos. Vale, feliz noche y feliz fin de semana para todos.